Esta presentación se titula El control y vigilancia, una pieza clave de la gestión de las áreas protegidas. Les habla Stanley Arguedas Mora de la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas. El control y vigilancia, conocido también como fiscalización o acciones de protección, es una de las actividades clásicas que realizan los guardaparques dentro de las áreas protegidas. De hecho, es una de las actividades por las que son más reconocidos los guardaparques en el campo, por ser los fiscalizadores que hacen cumplir las leyes ambientales que rigen dentro de las áreas protegidas. Esta presentación es para conversar y reflexionar algunos elementos alrededor de estas acciones de control y vigilancia y por qué son importantes y por qué hoy en día necesitamos de herramientas tecnológicas para implementarlos. Primero que todo, recordemos qué es un área protegida. Según la definición actual de la OICN, un área protegida es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. Rescato aquí en esta definición que hace énfasis en el hecho de que ese reconocimiento, esa búsqueda del logro de esos objetivos se hace mediante medios legales u otros medios que sean eficaces para conseguir la conservación a largo plazo. Pero entonces, ¿cómo garantizamos que un área protegida estará bien conservada a largo plazo? En la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas hacemos un análisis basado en 4 elementos. El primero de ellos es el control de las amenazas. El segundo es acrecentar el valor para la sociedad, eso que hoy en día llamamos mucho los servicios ecosistémicos, hacerlos valer esos servicios ecosistémicos. Pero también teniendo una buena gestión en un marco jurídico apropiado y aumentando la viabilidad de los ambientes en general y de las especies en particular. Estos elementos se entrelazan entre sí. No se puede lograr uno sin lograr los otros. Necesitamos una buena gestión, necesitamos controlar las amenazas, necesitamos darle viabilidad al recurso y necesitamos que la gente pueda valorar la importancia de tener un área protegida. Estos 4 elementos en su conjunto hacen que logremos conservar un área en el largo plazo. Vamos a concentrarnos en este componente que es el control de las amenazas. En este sentido, vale la pena preguntarse, ¿qué es lo que hacemos en un área protegida para lograr controlar las amenazas? Bueno, los equipos de gestión de las áreas protegidas aplican usualmente una combinación integral de 3 tipos de estrategias. Una de ellas es cambiar la conciencia de las personas. La otra, mejorar los medios de vida en las comunidades. Y la tercera, hacer cumplir las normas que definen el área protegida. Esta primera, cambiar la conciencia, tiene que ver con programas de educación ambiental, acciones que hemos desarrollado históricamente en las áreas silvestres protegidas. Otro elemento, el mejorar los medios de vida en las comunidades, tiene que ver con la extensión comunitarias. Hoy en día muchos guardaparques son extensionistas que trabajan con las comunidades mejorando los modelos de producción y la forma en que las comunidades obtienen beneficios económicos. Pero hay un tercer elemento que es el de control y vigilancia, que tiene que ver con hacer cumplir las normas que definen o hacen que el área sea realmente protegida. Una combinación precisa de esas 3 estrategias es lo que logra controlar las amenazas. La aplicación de solo una o 2 de ellas puede no dar el efecto deseado. Si solo nos dedicamos a la educación ambiental, sin que las comunidades tengan también beneficios económicos y que no tengamos un marco jurídico que nos regule la manera en que explotamos o usamos los recursos naturales, podría no ser eficiente. O solo control y vigilancia sin educación ambiental o sin extensión comunitaria podría también generar problemas. Es la combinación de esas 3 estrategias lo que logra que se genere un control de las amenazas y contribuya a una conservación a largo plazo de las áreas protegidas. Vamos a concentrarnos entonces ahora en el tema de control y vigilancia, una de las 3 estrategias para la protección de los recursos naturales. Cuando creamos un área protegida, ¿qué es lo que cambia?
Esto que vemos acá es el límite de un parque nacional, acá en Costa Rica, el Parque Nacional Corcovado. Esas personas están fuera del parque. Ahora, ¿qué significa estar fuera del límite de un área protegida? Significa que hay regulaciones diferentes. Por eso decimos que hay un cambio en lo que se puede hacer dentro y fuera de sus límites. Y para esto, el equipo de guardaparques debe vigilar. El concepto de vigilar lo conocemos como darse cuenta de lo que está pasando y controlar, que es la parte de fiscalización, que es cuando vemos que las acciones están cumpliendo las normas. En conjunto, vigilar y controlar es lo que garantiza entonces que ese cambio de normativa que hay entre estar fuera y dentro del área protegida realmente se cumpla. A este cambio normativo le llamamos un régimen de administración especial. Por eso, las áreas silvestres protegidas o las áreas naturales protegidas, como se conoce en varios países, se le denomina ABRAE, Área bajo régimen de administración especial. Esto significa que las regulaciones en ese territorio definido o delimitado por un área protegida son diferentes a las regulaciones que tienen las personas fuera del área protegida. Eso es lo que la convierte en un régimen de administración especial. Este régimen de administración especial está descrito en diferentes normativas y es algo que el guardaparque debe hacer cumplir y todo el resto del equipo del área junto con los guardaparques. Y eso está en las leyes y decretos de cada país, que es la que sustenta la creación y la gestión de las áreas protegidas. También está en la categoría de manejo, que establece un tipo de protección, a veces estricta y a veces una protección combinada con uso sostenible, que está asociado a la categoría de manejo. También tenemos lo que llamamos la zonificación, que indica lo interno del área protegida, donde se pueden hacer ciertas cosas que la categoría de manejo y el plan de manejo, respectivamente, permiten dentro del área. Y están los reglamentos también, que definen la manera en que se pueden hacer las cosas dentro de un área protegida. Todo este conjunto de elementos son los que generan una serie de normativas de ordenamiento jurídico que regula la manera en que los seres humanos nos relacionamos con el recurso natural dentro de los límites de un área protegida. El cumplimiento de esas regulaciones es un elemento fundamental para la protección de las áreas silvestres. Sin esto, podrían ser simplemente áreas de papel. El cumplimiento de ese conjunto de normativas que están en todos esos instrumentos de gestión, desde las leyes, el plan de manejo, la zonificación y los reglamentos de uso dentro de las áreas, a ese conjunto de normativa, cumplimiento de ese conjunto de normativa, es lo que le llamamos o conocemos como integridad jurídica. Un área es íntegra jurídicamente hablando en la medida en que esa normativa se cumpla a cabalidad dentro de sus límites. Lograr la integridad jurídica en un área protegida evitaría más muerte de vida silvestre. Esto es un elemento fundamental y es lo que justifica el por qué hacemos acciones de control y vigilancia. No es solamente para evitar que la gente incumpla la norma. No es que nos interesa estar solamente haciendo cumplir una norma per se. La gente cumple normas y nosotros estamos interesados como gestores de áreas protegidas en que se cumplan esas normas porque eso salva vida silvestre, porque eso ayuda a regular la manera en que los seres humanos usan los recursos para que sea, en cuando el plan de manejo y la categoría lo permite, un uso sustentable, o cuando se trata de áreas de protección estricta, realmente no se dé la muerte de la vida silvestre cuando no tiene que darse esta acción. En última instancia, cumplir la norma, o sea, hacer que el área sea jurídicamente íntegra, es una manera de salvar la vida silvestre. Recordemos que esta es una de las 3 estrategias, no es la única, pero es una de las 3 estrategias que combinadas ayudan a la protección misma del recurso. Pero también es esa integridad jurídica la que permite generar beneficios sustentables a la sociedad en general, tanto a comunidades locales
que a través de esas regulaciones pueden obtener beneficios económicos directos del uso de los recursos naturales de una manera sustentable, como también el turismo o la misma investigación científica logran acceder a esos recursos que están protegidos en las áreas silvestres de una manera sustentable gracias a esas regulaciones que existen y que los guardaparques están llamados a hacer cumplir. Por eso, uno de los aspectos de mayor prioridad para los cuerpos de guardaparques es precisamente garantizar la integridad jurídica del área protegida, porque de eso podría depender su integridad ecológica. En esa fotografía pueden ver el límite claramente visual del Parque Nacional Noel Quef Mercado, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia, cómo ese límite llega hasta donde llega el bosque. Ese bosque fue salvado básicamente por la normativa dentro de esa área protegida. Después de eso, no solamente hay un cambio ya estamos fuera de un parque, sino que además estamos en otro país. Es el límite entre Bolivia y Brasil, particularmente el estado de Mato Grosso en Brasil. Esos campos abiertos no tienen las mismas regulaciones. El cuerpo de guardaparques de Bolivia se dedica entonces a proteger ese bosque y a todos sus recursos internos que está siendo, en ese momento, está siendo salvaguardado gracias a ese conjunto de normativa que define el área protegida y que es esto que llamamos integridad jurídica. Pueden ver un bosque ahí porque esta área está siendo realmente protegida. Entonces, cuando piensen que alguien debe hacer algo, ya sea para defender los recursos naturales en el mundo o para protegerlos de su área protegida, recuerden que ustedes son ese alguien. Son ustedes los que tienen que hacer algo. Son los guardaparques y en general los gestores de las áreas protegidas los llamados a hacer cumplir esa normativa. Pero claro, son servidores públicos y tienen que atender muchas cosas. Se dice que el guardaparque es un colaborador multifacético de las áreas protegidas. Tiene muchas demandas, mucha gente llega a pedirle cosas, tiene muchos temas y actividades que atender en la gestión de las áreas. Y además, los recursos de los guardaparques son cada vez más escasos. Tienen más áreas que cubrir, más problemática, menos recursos, menos personal. Entonces, debe planificar muy bien su tiempo y sus recursos con información precisa. Debe lograr ser muy eficiente en el manejo de su tiempo y particularmente en el manejo de los recursos con los cuales logra implementar su trabajo. Eso significa que tiene que apuntar muy bien hacia dónde va a dirigir sus acciones. Tiene que definir muy bien el norte sobre el cual va a orientar sus esfuerzos de gestión. Para eso requiere información que le permita guiar su trabajo hacia las prioridades de control y vigilancia en su área y no solo a las urgencias, porque ustedes que están escuchando esta charla, si son gestores de un área protegida, probablemente recordarán la cantidad de veces que tienen que estar atendiendo urgencias. Necesitamos información que permita saber si realmente estamos siendo eficaces, estamos siendo efectivos en el control y vigilancia, estamos logrando la integridad jurídica del área o si solo estamos apagando fuegos con urgencias que estamos constantemente atacando. Pero esta información no solamente la necesitan los gestores institucionales, también lo necesitan las comunidades y otros actores locales. Eso que están viendo ahí, esos puntos rojos, tiene que ver con el registro de iniciativas de monitoreo y vigilancia comunitarias en áreas protegidas y áreas conservadas. Hace aproximadamente 2 años realizamos esta iniciativa y logramos identificar 29 iniciativas en 9 países vinculados con 26 áreas protegidas y 3 áreas conservadas. Y esto es solo una muestra, porque hay muchísimas más iniciativas de comunidades que están también protegiendo sus propios recursos. Y ellas también necesitan ser eficaces porque tienen recursos escasos, al igual que las instituciones que gestionan las áreas protegidas.
Por eso, es importante capacitarse en herramientas tecnológicas, como el caso del SMART que nos lleva hoy en esta presentación, porque eso es clave para los equipos de gestión de las áreas protegidas y de sus comunidades en ese rol que tiene el control y vigilancia para ayudar a salvar la vida silvestre. No debemos dejar el control y vigilancia, aun cuando estemos desarrollando estrategias fuertes de educación ambiental, de trabajo con comunidades, creando alianzas con las comunidades. El control y vigilancia es y seguirá siendo siempre un elemento fundamental en las áreas protegidas. Nunca dejaremos de hacer control y vigilancia. Siempre el concepto básico de un área protegida es el tener una regulación particular, o sea, ser un área bajo un régimen de administración especial. Ese régimen de administración especial siempre tendremos que vigilarlo, controlarlo, y para eso vamos a requerir herramientas como el SMART que nos van a ayudar a entender qué tan efectivos estamos siendo para lograr el objetivo de tener un área jurídicamente íntegra. Muchas gracias.